Sin Filtro, un podcast de la familia para la familia. 1, 2, 3. Bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Familia Sin Filtros, un podcast de la familia para la familia. Y sé que están muy emocionados porque estamos arrancando con este proyecto y hay muchos que nos han preguntado ¿cuándo sacan un podcast? El momento llegó ya y hoy estamos estrenando nuestro primer episodio. Y en estos podcasts tú vas a tener la oportunidad de experimentar, escuchar, vivir momentos, anécdotas. Vamos a abrir el corazón y no hay temas tabúes. Aquí todos nosotros vamos a hablar y revelar sin ningún filtro. Y hoy tenemos un tema que está buenísimo. Va a ser nuestro primer episodio y de seguro lo van a disfrutar mucho porque hay bastantes personas que se preguntan ¿qué debo hacer si mi hijo llega a la adolescencia y empieza a perder la fe? Se vuelve loco, se olvidó que existe un Dios y me sale con esa pregunta, ¿de dónde viene Dios? Si Dios es real o no y sobre todo, ¿qué debo hacer yo como papá? Y ese miedo grande que tenemos, que nuestro hijo nos diga, soy ateo. Hoy tenemos una persona muy especial que va a abrirnos su corazón, que también va a contarnos anécdotas, vamos a saber un poco más también sobre él y sobre estas experiencias también con los hijos. Y queremos recibir a un invitado pues que lo conocen todos, es de la casa y es también un honor poderlo tener al frente. Bienvenido, Jorgito Giacometti, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, mi querido Chris. Feliz de poder participar en esta oportunidad pues con temas tan reales que nos permite compartir el corazón, como tú dijiste. Claro, ¿no? claro. Simplemente eso, lo que somos, las vivencias que hemos tenido y que creo que tal vez podemos identificarnos en muchos casos. Claro. Sí, es un tema realmente muy polémico, ¿verdad? Bastante. O sea, sí. Yo creo que ese miedo sí viene, ¿no? En los papás. ¿Qué va a pasar con mi hijo en algún momento? ¿Cuándo le va a llegar la edad del burro? ¿De la cebra? De la cebra. ¿Cuál es la de la cebra? ¿La cebra cuál es? Burro y rayado. El burro y rayado. Así es. Claro. ¿Viviste esas experiencias con los hijos? Primero, ¿cuántos hijos? Eso te iba a decir. Creo que con cada uno. ¿Cada uno fue más rayado que otro? O más burro. O más burro. Sí. Bueno, no sé si los hijos seguramente van a estar oyendo ya eso, van a pero... escuchar. Capaz que ya pusieron stop a algunos. Que lo pongan de nuevo play. Asegúrate de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fueron? Bueno, con cada uno creo que fue distintas experiencias, ¿no? Situaciones. Uno creo que debe ser sensible también a entender que la personalidad de cada uno de los hijos es diferente y requiere mucho tino, discernimiento, sabiduría, tal vez para conectar de acuerdo a la realidad de lo que cada uno vive y cada uno es, ¿no? Claro. Entonces a uno les agarra mucho más fuerte que a otros posiblemente, como también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Claro. En algún momento. Jorgito, pero cuéntame un poquito de ti en el sentido de... eres casado con Mayrita, tienen 3 hijos y ya tienen de servicio, ¿cuántos años ya sirviendo al Señor? Estamos casados con Mayri, 34 años. ¿Tienes que ver también la fecha en el anillo como yo? No. Sí, no. o sí, buena memoria. Más o menos de buena memoria, más o menos. Pero ¿Quién se acuerda más, Mayrita o tú? Ella. Yo sí a veces se me confunde. De ahí nuestros 3 hijos, Avi, Andrés y Dama. Ya jóvenes adultos. Ajá. Los 3 crecieron en el ministerio, en el servicio. Los 3 crecieron en un ambiente cristiano. Sí. También dentro del contexto de un liderazgo que también de alguna manera creo que a veces puede ejercer cierta presión. Claro. ¿No? En determinados momentos. Y eso es un tema de analizar y que creo que también en muchos casos puede afectar. Claro que sí. ¿Y cuánto tiempo son solamente de ministerio desde que ya fuiste pastor? Bueno, en el ministerio casi 40 años. Wow. Y después ya cuando nos casamos, ya juntos hemos estado
prácticamente sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, claro. O sea, ya han sido 40 años, ya han 35 años de matrimonio, o sea, ya es 34 años, ¿verdad? Entonces ha sido un trayecto muy largo, pues, y creo que ahí la familia pues se ha ido desenvolviendo en ese ambiente de liderazgo, servicio y todo. ¿Difícil al inicio? Difícil en determinados momentos, bonito, Sí, ¿no? Bonito, claro. desafiante. Y también hay que ser sincero porque hay instantes en que no sabes, Sí. no sabes. Hay confusión, a veces hay sensaciones de impotencia, de limitaciones, de ver a veces las crisis que puedes vivir como pareja, con los hijos. Claro. O sea, esa es la realidad que nos toca enfrentar muchas veces a cada uno, ¿no? Claro, los diferentes retos que se tenían. Me decías que cada hijo tuvo su tiempo y también sus retos, hablemoslo así. Así es. Cada uno es diferente, ¿verdad? Cada uno muy diferente, muy diferente. Desde chiquitos, inclusive para llamarles la atención o alguna cosa, cada uno reaccionaba de manera distinta, ¿no? Definitivamente. Claro. Al primero siempre dicen que paga los platos rotos, ¿no? Con eso se experimenta. Creo que sí. Creo que sí, totalmente. Pero cometemos errores también y creo que en ese sentido pues es bueno pues identificarlos y seguramente los demás vamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo fue ese reto de experimentar, aprender y avanzar? Creo que es importante tener en cuenta que todos somos humanos, nos equivocamos, vamos a fallar. Sí. Y a veces podemos crear expectativas que no son de acuerdo a la realidad. ¿No? Nosotros como padres nos hemos equivocado no sé cuántas veces y entender que también nuestros hijos se pueden equivocar. Y seguirles amando a pesar de sus errores creo que es un desafío, ¿no? Porque a veces las expectativas que uno puede crear puede frustrar. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me pongo a pensar, pues, y creo que una de las cosas que a mí más me reta es ¿cómo hago que mis hijos tengan la misma experiencia que yo tuve y crean tan profundamente y con tanta pasión en lo que yo creo? O sea, ¿cómo transmitir realmente esa pasión y que ellos realmente se sientan igual de conectados? Porque uno al final, creo que los hijos ven todo lo que estamos haciendo y en tu caso era más fuerte, ¿no? Pero sabes que ahí también creo que es una situación donde uno quisiera como padre que no experimenten lo que tú experimentaste en determinados momentos cuando estabas fuera de los caminos de Dios, digamos. Ah, claro, exacto. ¿No es cierto? Sí. Pero en la realidad a veces ellos tienen que experimentar determinadas cosas que a nosotros como padres nos va a doler. Pero también ese punto que uno puede estar ahí para acompañar a pesar de esas decisiones que de pronto sí les van a golpear o nos golpean a todos, porque no quieres ver definitivamente el sufrimiento de los hijos y todo, pero son decisiones, ¿no? Que a veces tienen que Claro, que tienen que experimentar. Y ese es un punto, es un punto súper válido porque yo creo que muchos de los que nos escuchan crecen con valores cristianos, tuvieron un pasado difícil, pero se convirtieron al Señor, cambiaron su vida y están en ese ambiente nuevo y sus hijos crecen en ese ambiente, pero los queremos proteger, como que estén en una burbuja y que no experimenten nada, no vivan nada, más bien protegiéndolos. Sí. Creo que en ese punto y con mi esposa pudimos de alguna manera compartirlo. Y aquí algo que tú mencionas que creo que es súper importante, el entorno, ¿no? Porque puede ser un entorno a veces de mucha religiosidad, ¿no? Que se confunde con espiritualidad. Claro. ¿Sí? Y creo que a veces a nuestros hijos les podemos vacunar contra esa religiosidad, pero no significa que ellos estén contrarios necesariamente a esa necesidad y reconocer esa necesidad espiritual. ¿Sí? Y si bien es cierto, no podemos... todo padre creo que de alguna manera busca, creo que es natural. En todos los padres habrá excepciones, tristes excepciones, en que no buscan proteger. ¿No? Y eso más bien creo que es antinatural. Pero la mayoría de nosotros creo que buscamos proteger, pero tampoco dejar que crezcan en un ambiente de una burbuja, cuando sabemos todo lo que el entorno lleva y que tienen que aprender y también reaccionar
actuar como corresponde, ¿no? Claro, claro. Sí, en ese punto creo que en algún momento con mi esposa, como te decía, Sí. llegamos a una situación donde ellos van a tener que experimentar ahora, ¿no? Siendo niños inclusive, la realidad de lo que significa la presión de este mundo, de mantener sus valores, sus principios en ese entorno. Porque podríamos haberles puesto inclusive, qué sé yo, en una escuela, una institución cristiana. Claro, ¿no? solamente... Y ya habíamos visto lo que significa después cuando la burbuja se rompe, cuando salen a la universidad. Ujú, ¿no? Claro. Y ahí el golpe es mucho más fuerte y no hay elementos que les ayude Sí. para poder enfrentar eso a veces. Claro, y ahí va a ser más complicado poder entender y enfrentarse a cosas que no tienen idea cómo lidiar. ¿Qué tipo de valores o qué crees que es lo principal que se debe, o antes de enfrentarse a los diferentes retos que ya van a venir en la adolescencia y donde pueden venir estas locuras de preguntas y estos desafíos gigantes, qué tipo de valores se deben implementar en la familia al inicio, sabiendo que es una familia obviamente cristocéntrica, pero qué valores son inamovibles, qué cosas deben estar ahí siempre? Quizá una de las cosas que son, tal vez es obvio, pero en la práctica ya en el día a día no siempre resulta fácil, es el amor incondicional. ¿no? Ese amor incondicional. Sí. Puede ser que no esté de acuerdo con algunas cosas que tú haces, que no esté de acuerdo con algunas decisiones que tú tomes, ¿sí? Pero eso no significa que dejo de amarte. Claro, ¿no? exacto. Y eso creo que es uno de los principios fundamentales, que creo que obviamente es el modelo que Dios mismo nos da hacia nosotros, ¿no? Entonces, Amor incondicional. Amor incondicional, ¿no? Claro. Ajá, es una de esas cosas pues que en verdad deben estar en la familia. Sí. ¿Qué más le viste o establecieron en casa? Junto con eso, creo que también uno va aprendiendo. Sí, claro. Uno va aprendiendo, porque uno no está preparado ni para casarse, ni para tener hijos pequeños, peor para una etapa de cuando los hijos están grandes, ¿no? Sí, claro. Y cada una de las etapas uno no está preparado, pero puede ir aprendiendo. Puede ir aprendiendo. Claro, cada entorno es diferente, Cada entorno, claro, creo que al sí. final. Una vez que implementaron pues esta parte de amor y era pues claro que yo soy tu papá y tu mamá y estamos aquí para ti, empezaron a haber ya desafíos conforme ya la edad iba avanzando un poco más. Empezamos a la adolescencia, ¿no? Hablemoslo así. Porque la niñez tal vez vienen cuestionamientos, pero se solventan de una manera más sencilla. Sí, yo creo que cada padre tiene muchas anécdotas de los chicos Sí. cuando son pequeños. ¿Te y todo pasaron eso. algunas? Sí. Preguntas algunas incómodas en momentos incómodos. Sí, y que a veces no había respuestas. Y de hecho llegó a determinados momentos de frustración. Claro. ¿no? Con nuestra hija mayor, Sí. 3 años, y una noche llega y dice, me voy de la casa. Ay, no puede ser. Sí. Entonces, 3 años. 3 años. Al principio lo tomamos como, ya, Claro, ya. ¿no? Pero cuando eso se repite un día, 2 días y casi una semana, entonces digo, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? ¿En qué estamos fallando? Inclusive como padres, ni bien estamos estrenándonos como papás y a nuestra Ya los hija de 3 3 años. años quiere salir de la casa. ¿Qué es lo que Claro. está viendo? ¿Qué no estamos haciendo bien? Y vienen todas esas sensaciones, ¿no? Sí, claro. Y uno tiene que estar atento a determinadas cosas para saber cómo manejar esas cositas que parecerían pequeñas, Sí. pero que también reflejan algo que a veces en nuestros hijos se está dando en su corazón, ¿no? En las distintas etapas. En las distintas etapas. Claro. Y la etapa seguramente, sí, de la niñez creo que uno vive esas experiencias, incluso el aprendizaje y descubrir cosas que creo que, preguntas que parecen ser básicas, pero a veces no tenemos respuestas, ¿no? Pero a veces siento que tengo la posibilidad de equivocarme. Digo, creo que puedo volver y reafirmar mi respuesta o modificarla un poco porque he aprendido un poco más. Pero llega la adolescencia donde digo, no sé si voy a poder equivocarme. O sea, no sé hasta qué punto. Porque ¿a qué me estoy enfrentando? O sea, una persona que está creciendo, que tiene más seguridad y que mi respuesta puede ser determinante. Y además de eso, mi querido Chris, hasta determinada edad tú sientes que de alguna u otra manera has cuidado, has protegido, que creo que es lo que nos corresponde. Sí. Y en cierto sentido has tenido el control.
Pero llega un momento en que obviamente nunca vas a dejar de ser padre, Sí. pero vas perdiendo el control y debes adaptarte a un cambio, Claro. ¿no? Y esa etapa creo que es la compleja. Ujú, ¿No? Ya no tienes todo el control como antes tenía. Sí. Y si no sabemos manejarlo adecuadamente, Sí. sí vamos a producir rebeldía, pues definitivamente. Claro. ¿Te enfrentaste a temas de rebeldía al final? Sí, con cada uno, creo, ¿no? Bueno, creo que esa es una realidad que nos toca a todos, ¿no? Tiene que pasar. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno llega más preparado a esa etapa? O sea, cuando ya sabe que puede llegar rebeldía en varios ámbitos. Quizá una de las cosas, como dice, hay un dicho, que la vaca se olvida cuando fue ternero. Sí, Así- claro. así, ¿no? Yo creo que a veces es bueno recordar cómo uno mismo también, es decir, y claro, uno vivió y yo agradezco a Dios de que mis hijos no tuvieron que pasar situaciones que de pronto yo he pasado o que yo pasé en esas etapas de rebeldía. Claro. ¿No? Sí han tenido. ¿No? Y quizá en algunos aspectos han sido mucho más dolorosas de lo que yo viví. Pero sin embargo creo que hubo elementos que les sostuvo ahí, a pesar de todo. ¿Sí? Una de las cosas fundamentales después de Dios, creo que es poder establecer el hogar como un sitio seguro. Ya. ¿Sí? Y si tú les preguntas a mis hijos si consideran que eso es así, eso ha traído mucha paz a nuestro corazón. La certeza de que la casa, el hogar, ¿no? es un sitio seguro, donde pueden equivocarse. Ser como son y ser como equivocarse. son. Claro, Exactamente. claro. Al final ellos pues sí llegan a ese espacio donde puedo ser como yo soy, sin ningún impedimento, sin ninguna barrera. O sea, Y no se sienten juzgados, no se sienten atacados. juzgados. Ajá. No significa que tienes que estar de acuerdo con todo, pero pueden percibir que ahí está ese amor. ¿No? Ahí está ese amor. Algo que me has comentado pues en privado y que siempre me imagino esos momentos, es que en la mesa del comedor habían esos momentos de conexión, ¿no? Y también de debate, ¿no? Y también de debate necesarios. Sí, creo que hay espacios que uno puede cultivar de una manera muy significativa. Claro. Porque a veces nos podemos volver muy distantes, ¿no? De hecho, de niños puedes estar jugando, marcándole, saliendo, etcétera. Pero ya en esta otra etapa, no, ya buscan su independencia. Algunas cosas que antes les gustaba ya no les gusta. ¿No? Y presionar en determinadas cosas no funcionan. ¿No? Pero hay pequeños espacios, creo que esos son los significativos que hay que seguir rescatando y cultivando. ¿No? Y sí, definitivamente, por ejemplo, en el caso de extender un rato la mesa después de la cena o el almuerzo, con conversaciones, en fin, creo que enriquecen. ¿Sí? Entonces, buscar espacios que enriquezcan. Y uno creo que debe ser muy sabio, intencional, para también, porque yo puedo abrir una conversación que va a terminar frustrando, enojando, Sí, ¿no? sí. O puedo ser sensible para ver por dónde puedo llegar. Siempre me gusta el enfoque de más bien ser puentes en lugar de murallas. Ah, claro. ¿No es cierto? Ajá, ¿Cómo puedo ser un puente para hacer una conexión y no una barrera que llegaste hacia ahí y se acabó la conversación y cada quien se fue para su cuarto? Y ahorita con lo que dices me acordaba, o sea, los momentos en los cuales Jesús realmente enseñaba eran justamente esos momentos espontáneos, ¿no? O sea, con una mujer sirviéndole agua o en una caminata con el camino de Maús. O sea, son momentos en los cuales no son oficiales. No es como que este es el momento en donde vamos a aprender, sino eran momentos espontáneos. Momentos espontáneos. Y es más, creo que un lindo elemento es que a los hijos les gusta, es cuando tú has vivido en tu propia experiencia esos momentos que los sacas a la luz en determinado instante, ¿no? Sí. Yo recuerdo, y a veces me gusta compartir esto porque quizá en ese momento no lo vi como una enseñanza, definitivamente. Pero ya cuando fui padre, para mí trajo una enseñanza impresionante, Claro. ¿no? Estando en el noroccidente con unos amigos, muchachos, ¿no? Adolescente también, decidieron, las familias de ese sitio donde nos recibieron, decidieron, había un caballito, un potro, ¿no? Hermoso potro, ¿no? Un potro blanco, me acuerdo, que correteaba en ese lugar, ¿no? Y decidieron amarrarlo
para comenzar a domarlo, creo. Ya. Efectivamente lo lograron enlazar, lo amarraron y lo sujetaron a un árbol porque teníamos que ir a regresar. Cuando regresamos, el potro estaba asfixiado y había muerto. No. Lamentablemente, o sea, para nosotros fue un impacto. Le habíamos visto cómo estaba relinchando, como se dice, saltando, brincando, cuando no tenía sogas. ¿No? Y estaba libre, completamente libre. Ajá. Le amarraron, se sintió incómodo, se sacudió y todo lo demás. Pero claro, tal era su fuerza que no pudieron sostenerlo y lo amarraron al árbol. Pero cuando regresamos, después de haberle visto que está ahí con toda libertad, corriendo, brincando y todo, verle ahora botado, en el suelo muerto, impactó, ¿no? Claro, fue triste, completamente impactante eso. Y quizá en ese momento, como te digo, no saqué tanto una lección. Pero después, cuando fui padre, me di cuenta que si no aprendes a ensillar, a poner peso, responsabilidad, ¿sí? La Biblia dice, bueno, es llevar al joven el yugo desde su juventud. O sea, un peso, poco a poco responsabilidades, ¿sí? Y una soga, ¿no? Una cuerda mal atada, ¿no? Puede asfixiar. Claro. Puede asfixiar. Y a veces creo que actitudes nuestras como padres, donde no ha habido algo que les hemos paulatinamente, de a poco, encaminado, y con una soga indebidamente colocada, puede asfixiar a los chicos, ¿no? Y sí, he visto muchos chicos que a veces también han quedado asfixiados. Y en determinado momento uno mismo como padre se ha equivocado y asfixiado. Claro. Y retomar después la confianza después de algo así es más difícil. Súper más difícil. Y ahí tienes que aprender a humillarte, pues, ¿no? Decir y reconocer. Me equivoqué. Perdóname, ¿no? Y creo que es algo que nos cuesta. Sí, no, como por padres, supuesto. ¿no? Como padres nos cuesta mucho. Pero esa parte también es necesaria. O sea, hay gente que creo que ha llegado al punto en el cual se ha equivocado, los ha asfixiado e incluso están a punto de morir. Si es que no ha muerto ya una relación. Si es que no ha muerto una relación. Así exacto. es. ¿Cómo volver a conectar? El perdón indispensable. Pero es necesario reconocer y retomar en esos momentos. ¿Cuál fue seguramente uno de los momentos que más sentiste conflicto cuando llegó esa rebeldía? Y con cada uno ha sido en distintos momentos. Claro. ¿no? Con cada uno ha sido en distintos momentos. Con uno de nuestros hijos fue el no saber cómo ayudar en momentos de la crisis de dolor por las pérdidas. Claro, ¿no? sí. Y cuando nuestra hija, ante las pérdidas que había tenido, nos dijo, si es así como Dios ama, yo no quiero que Él me ame. Wow. Sí. Entonces con eso se cerró la conversación porque no supimos qué más contestar. Claro. O cuando tu hijo viene y te dice, ya no creo en Dios. ¿Sí? Wow. Entonces llega un punto en que la conversación, ¿qué más hago? Puede ser una sensación de culpa, de vergüenza, de ira, ¿no? O las decisiones equivocadas en determinado momento de su vida, a pesar de que has tratado de darles una buena instrucción, hasta donde haya sido posible un buen ejemplo. Pero ellos están viviendo sus propias realidades y sus propias crisis. Por supuesto. Yo me pongo a pensar en estos dos escenarios que comentas, que los dos son durísimos, porque en el uno hay afirmación de Dios, pero no quiero que me ame de esa manera. Y en la otra, en cambio, es negación total. ¿Cómo fue cada caso, atendido? Porque fue un reto. Ya conocemos a tus hijos y sabemos que hoy por hoy son creyentes y sirven al Señor, pero ¿cómo fue el primer y el segundo caso en ese sentido? Creo que a veces uno puede cerrar las puertas, ¿no? Y ese es el error más grande. Sí. Recuerdo a alguien que nos decía, el más maduro, creo que era el término, cede. ¿No? Y nuestros hijos están en un proceso de madurar. Se supone que uno ya ha vivido un poco más y se supone que uno es un poquito más maduro. Claro. Y aprender a ceder en determinados momentos creo que es importante ante las crisis que pueden estar viviendo los chicos, ¿no? Y claro, en el primer caso nos llevó siquiera unos 2 años, ¿no? Pero nunca se cerraron las puertas. A lo mejor se cerró su corazón ante el dolor, pero creo que sí pudo percibir que el corazón nuestro nunca se cerró.
¿no? Aunque no sabíamos qué hacer, Claro. ¿no? 2 años, ¿no? Sí, más o menos 2, Wow, o un sea, poco más. yo me pongo a pensar como papá, un papá quiere resolverlo ya. O sea, a ver, para esta semana le llevo al pastor, le llevo al consejero, lo que sea, solucioname Claro. esto ya. Pero fue así, después de 2 años, Ajá. así como llegó ese momento duro, difícil, que ante la crisis, si es así como Dios ama, yo no quiero que me ame, Sí. así mismo llegó el momento en que, reconociendo esa necesidad espiritual y de ese amor de Dios, ya no avanzo, ¿no? Querer enfrentar solos las cosas. Sí. Si bien es cierto, estábamos ahí en casa, pero hay algo que necesita solo Dios llenar el corazón de los chicos. Sí. No con una religión, Claro. no, No. no claro. con una religión, pero esa realidad llegó el momento, ¿no? Y fue tan impactante porque en el caso de este que te menciono, Sí. fue cuando nos dijo esto, ¿no? Después de 2 años, vino trayendo una carpeta con hermosos dibujos, mucho colorido, sí, pero buena parte de esos dibujos reflejaban dolor, lágrimas, tristeza, cadenas, sí. Hermosos dibujos, pero reflejaban eso. Y llega un momento, y un dibujo que me apasiona es cuando hay una silueta que está postrada con lágrimas, pero también está cayendo sobre unas manos, Uf. ¿no? Reflejando eso, ¿no? O sea, chus. Wow. Eso estuvo increíble. 2 años de esperar para ella, ¿no? Dios tiene el tiempo para cada uno. Claro, por Sí. supuesto. Pero es un tiempo de Y espera. seguir amando Sí. y soltando. Ujú. No es fácil, creo. Yo creo que esa parte es aprender a desarrollar esa paciencia que viene del espíritu. O sea, como uno como padre, yo pienso y digo, yo quiero las cosas para allá, para ellos. Y darme cuenta que no necesariamente es en el tiempo de uno, ¿no? O sea, es en el tiempo de Dios. Sí, porque... Y de alguna manera siempre es respaldar a tus hijos a pesar de que no Sí. compartas determinadas cosas. Claro. Porque igual, y en el contexto nuestro, digamos una familia creyente que recibieron instrucción toda su vida, Sí. y de pronto, y creo que hemos procurado transmitir permanentemente el amor, ¿no? Y que nuestros hijos saben cuáles son nuestras convicciones, sí, nuestros principios, y en determinado momento se rebelan ante eso, y ya no creo en Dios, no me interesan las cosas espirituales, Sí. te golpea. Claro. Te golpea, decir, bueno, ¿en qué fallé? O sea, me equivoqué, ¿qué no te di? ¿Qué no te dimos? Claro. ¿No? ¿Por qué? Pero son realidades que pueden estar viviendo en su lucha interna, en su lucha de lo que este mundo busca arrastrar, Sí. ¿no? Los conflictos propios que cada uno está a lo mejor atravesando. Hay- Pero no te cierras. Y ahí sentiste tal vez algún tipo de presión, porque obviamente tú tienes un cargo, tienes una trayectoria, tienes un testimonio, tienes todo. Y hay gente que seguramente dice, no, pues yo soy cristiano. ¿Cómo mi hijo me puede estar diciendo a mí que yo soy cristiano 3 generaciones? O sea, ya no creo en Dios. O Claro. sea, Y si, ¿cómo afectó? y si ocupas un lugar de liderazgo mayor, Claro, exacto. ¿no? La Y- presión, obviamente, ya la han vivido tus hijos, Sí, pero también la estás viviendo tú y en tu casa. claro. ¿Y cómo reacciona todo eso? O sea, ahí viene una posición Sí. tenaz. Yo digo, me quedé pensando en la religiosidad, porque también uno puede decir, nos vamos a la iglesia este domingo. O sea, y todos los domingos y firmes y no nos dejamos de ir. Bueno, en su caso tenían que ir, pero también el punto era obligarlos o no. O leemos la Biblia todos los días en la noche y hacemos el devocional juntos. O sea, cuando deja de ser una relación a cambiar eso. Y yo creo que la palabra de Dios mismo nos da la pauta, ¿no? Cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios, Claro, ¿no? O sea, claro. ¿cuál es el momento Sí, ¿no? Para ejercer con amor, con misericordia, ¿no? No esa religiosidad, pero sí esa sensibilidad ante la situación que podamos estar atravesando o que nuestros hijos puedan estar atravesando, porque no solamente tú como padre estás siendo el soporte para ellos, muchas veces han sido ellos de soporte para nosotros, claro, ¿no? claro. En determinados instantes, Sí, totalmente. así es. Claro, no, sí, han estado ahí. ¿Cómo fue la experiencia directamente con tu hijo? Cuando pasó todo esto y dijo, no creo en Dios. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea,
Me pongo en tu lugar y digo... Ira, sí, dolor, tristeza, frustración. Creo que no supe yo manejarlo como sí lo supo manejar mejor mi esposa. Creo que cada uno, hablando de estos, el tema de lenguajes del amor, cada uno de los hijos creo que maneja distinto lenguaje. Y en el caso de él es de mucho contacto físico, de abrazo, de cercanía, ¿no? Cuando se dio esto, eso fue lo primero que se rompió. Claro. ¿Sí? Esa cercanía de contacto ¿no? Que evidenciaba el cariño mutuo. Claro. El dolor, la frustración te lleva a tomar a veces distanciamiento. Sí. ¿No? Pero es cuando más cerca debes de estar. ¿No? Y yo me equivoqué en ese punto, definitivamente. Pero gracias a Dios, creo que mi esposa supo manejarlo y también paulatinamente se fue recuperando, ¿no? Claro. Y eso ayudó para que también después él pueda enfocarse nuevamente, ¿no? Y tuvo su crisis, su propia lucha, Claro. ¿sí? Donde uno creo que debe saber entregar, ¿no? Y seguir amando simplemente. Sí. ¿Cuál es la posición de nosotros como padres en ese tiempo? Porque evidentemente él tuvo su proceso y Dios siempre fue fiel. Y es lindo porque yo recuerdo a Oseas y recuerdo directamente a Andrés, ¿no? Lo llevaré al desierto y lo enamoraré. O sea, tuvo que también pasar por su desierto. Pero nosotros como padres, ¿qué hacemos en ese momento cuando vemos que nuestro hijo está en el desierto? ¿Qué hicieron en ese punto con Mayri? Creo que es importante en esa búsqueda de Dios, en ese estar unidos, ¿no? En ese seguir brindando lo que ha sido siempre natural. No se trataba de querer forzar ahora ¿sí? Sí, claro. A pretender en ese instante aparentar una espiritualidad. No, o sea, seguir la naturalidad de lo que siempre ha sido. Yo fui el que me equivoqué, ¿no? En lugar de construir puentes, una barrera. Claro. ¿No? Entonces digo, ¿cuáles son los puentes que en esas circunstancias debes mantener? Para mí un primer puente de acercamiento fue simplemente una palmada en la espalda cuando todo eso se había cortado, ¿no? Y quizás no necesitan escuchar un sermón. Claro, claro. Vente, predico, soy pastor. Sí, y más cuando tienen una presión afuera, ¿no? Donde inclusive te llaman la atención porque, hey, ¿cómo puede ser que usted es un líder cristiano y su hijo esté diciendo que es ateo? Claro. ¿No? Entonces hay presiones internas que ya está viviendo tu hijo. Sí. Hay presiones internas que puedes vivir como familia en el contexto religioso, ¿sí? Es decir, en distintos lados, hay distintos frentes, hay distintas presiones. Claro. ¿No? Y en medio de todo eso, que puedas mantener la naturalidad, porque primero es tu hijo. Claro. ¿No? Es tu hijo. O sea, no significa que las decisiones equivocadas que pueda él tomar te hacen un mal padre. Claro, así es, así es. Al final son dos identidades totalmente diferentes, dos personas diferentes. ¿Tuvieron ustedes apoyo, consejo en ese tiempo? O sea... Creo que uno a veces no sabe qué hacer. Claro. Sí, conversaciones aparte, individuales, ¿no? Y quizá en ese punto donde el saber que tienes un respaldo simplemente para que te apoye orando, ya es bastante. Claro, por supuesto. Sí, o sea, pienso que si es que no hay alguien que nos respalde en esos momentos difíciles, o sea, es más difícil batallar solos. Pero también es difícil abrir el corazón en esos momentos, ¿no? O sea, ¿Y con quién abres? ¿Con quién abres? Claro, el corazón. Pero al final fue alguien quien lo respaldó. Y creo que es bueno cuando tú muestras que eres vulnerable. No, es decir, no porque seas líder, pastor, no sé, lo que sea. O sea, estás exento de equivocarte, pues, ¿no? Sí, claro. Más bien creo que podemos transmitir una imagen equivocada. ¿No? Y somos tal cual, ¿no? Necesitados también, con errores, y nos hemos equivocado en muchos aspectos como padres. Claro, claro que sí. ¿Con tu hijo cuánto tiempo pasó? Con la primera fueron 2 años, más o menos, hasta 2 que años, viste... sí.
Con él, ¿cuánto tiempo sería? Creo que fueron algunos meses. Ya. No fue tanto, pero... Pero sí, igual, o sea, son dos realidades diferentes. Sí. Pero igual pasaron algunos meses de espera, de desespera. De desespera. ¿Y Sí. cómo fue el momento? Y creo que el momento Dios comenzó obrando primero en nosotros, como padres. Wow. ¿No? Mm, En mi esposa, gracias a Dios, creo que Dios le guió con mucha sabiduría, ¿no? Todo el tiempo. sí. Conmigo creo que por cerrarme llevó un poco más de tiempo, hasta que pude ir entendiendo cómo debería ser mi acercamiento nuevamente en medio de eso, respetando su postura. ¿Sí? No comparto, Sí, pero eso claro. no hace que yo deje de ser padre y que le siga amando. Claro, por ¿No? supuesto. Entonces, eso creo que... El me amor falló. incondicional. Sí, Sí, eso era sí, indispensable. sí. Totalmente. ¿Y el momento del cambio? El momento del ¿Verdad? cambio, Dios obró sin nosotros pensarlo siquiera, en un momento que ni siquiera estábamos en casa, ¿sí? Y recibimos una llamada a la madrugada porque hasta con mala gana creo que se fue a un evento, sí, de un campamento, creo que fue, ¿no? Y la persona que estaba a cargo de ese campamento nos llamó a la madrugada, decir, tu hijo se acaba de reconciliar con Dios. Wow. ¿No? Uf. O sea, se quebró, se restauró la relación con Dios. Y bueno, o sea, también nos quebrantamos ese rato, ¿no? Claro, por supuesto. Así. Entonces digo, ¿qué fue lo que hicimos? Soltar. Soltar y entregar, ¿no? Claro. Sí. Soltar, entregar y claro, mantenerse ahí, creo que fieles y esperar en el Señor es algo que uno ve los frutos. Uno ve los Totalmente. frutos, ¿no? Y la fidelidad de Dios creo que es linda en ese aspecto. Sí. ¿Qué crees que hoy por hoy los padres pues necesitan y que estén viviendo este tipo de cosas? ¿Qué crees que hoy por hoy ellos necesiten para poderlas enfrentar adecuadamente? Como herramientas. Es una buena pregunta, mi querido Chris. Creo que es necesario invertir a tiempo. ¿No? Invertir a tiempo. Instruir al niño en su camino. Es decir, de pequeño, ¿no? Es decir, bueno, y tampoco es tu camino. No, claro. Es claro. su camino, Sí. de él. Sí. ¿No? Porque llega la etapa de adolescencia, juventud, donde están queriendo desarrollar su identidad, su vida, sus sueños, no tus sueños, ¿no? Y creo que uno debe ser sensible a ir entendiendo eso para ayudar de alguna manera, ¿no? No siempre tenemos respuestas, ¿no? Y en medio de eso, pues, estar lo mejor preparados para escuchar, ¿sí? Estar ahí, ¿no? Aunque no tengas respuesta, eso creo que ya es un factor clave que permite también seguir avanzando para ir dando pautas, consejos, ¿no? Pero se crea el ambiente Claro. de claro. confianza. Es increíble eso. Y es bonito cuando escuchamos esto y escuchamos, creo que sobre todo, que el Señor ha sido fiel en medio de una historia difícil. Sí, ha sido fiel y poder ver también a tus hijos y poder saber todo lo que pasó y hoy lo que también sigue pasando. Y cada uno tiene sus retos. Creo que también nuestro trabajo como padres, yo digo, ¿cuándo uno parará? ¿No? Cuando uno para, pero no para. No para. No para. No. Como dicen, hijos pequeños, Problemas pequeños, hijos grandes. problemas grandes. No paras Claro. nunca, ¿no? Ajá, No claro. paras nunca. Y claro, esa broma que alguien en algún momento decía, cuando son pequeños tienes ganas de comerles, ¿no? Comerles a besos y todo. Pero cuando son adolescentes uno se pregunta por qué no les comí, ¿no? Muy Sí, bien, no, claro. pero son una bendición. Sí. O sea, sí, sí, verlos desde la perspectiva que Dios los ve sí, claro. y también entendiendo que son una herencia. Claro, No. herencia de Jehová. Y Sí. la herencia es buena. Una herencia es buena. Una herencia es buena. Claro que sí, Es una inversión que estás haciendo. total. Gracias, Jorgito, por este tiempo. No, gracias por, no, gracias a por ti, que- este espacio. Ha sido muy bueno y bueno, pues a todos los que nos han estado escuchando, gracias por estar atentos a este primer episodio de Familia Sin Filtros. Estamos muy emocionados porque vamos a seguir con estos episodios. No se olviden que nos pueden encontrar
en YouTube, en Encuentro Cumbayá, y también nos pueden encontrar todas las semanas también a este mismo día, a esta misma hora, para que puedan escucharnos. Pueden escucharnos también en Spotify, en las diferentes redes sociales, y estén atentos porque se vienen buenísimos capítulos de aquí en adelante. Y gracias, Jorgito, por este tiempo y este espacio. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo capítulo. 1, 2, 3.